Buenos días, hoy día, viernes 1 de julio, vamos a ver funciones de una variable real. El tema que indica representación gráfica de funciones y tipos de funciones. ¿Ok? Bien, ¿qué significa representar gráficamente una función? De hecho, ya lo vimos cuando estuvimos hablando de conjuntos. Recuerden ustedes que cuando vimos conjuntos, vimos que cuando había una relación entre un conjunto A y un conjunto B, o cuando tenía los diagramas sagitales, si se acuerdan que hicimos nosotros, bueno, lo que hicimos fue el producto cruz entre A y B me daban un poco de líneas en las diagramas sagitales. Y en el plano cartesiano se generaban varios puntitos en el plano cartesiano. Y cuando yo hacía A cruz B para conjuntos infinitos, el diagrama sagital no me servía y en el plano cartesiano se transformaba todo eso en líneas paralelas o verticales o en su defecto todo un rectángulo lleno. Ahora vamos a ver funciones justamente sobre ese plano cartesiano. Los diagramas sagitales se fueron ya a la basura. Entonces, sobre ese plano cartesiano, las funciones básicamente es graficar de esos puntitos qué relación que se ha transformado en función representa lo que tengo expresado en escrito, una expresión algebraica cualquiera. Profe, disculpe la interrupción. ¿Dónde subimos la evidencia del...? Lo mismo que en taller, haga lo mismo. Los objetivos de la clase son los que ustedes tienen allí. Los 3 objetivos son exactamente los que tienen en la guía semanal. Y la guía semanal ya la tienen, espero que la hayan descargado. Hoy día es el último día del día de esa guía semanal. Por lo que vamos a empezar directamente con representación gráfica de funciones. La representación gráfica de funciones es justamente en este plano cartesiano que ya nosotros vimos en conjuntos, ahora ya lo verificamos técnicamente aquí en la pantalla. Ese plano cartesiano lleno de infinitos puntos que me generan un rectángulo, me acuerdo en esa época era un rectángulo lleno. Ahora, de ese rectángulo vamos a escoger ciertos puntitos que van a ser parte de esta relación, parte de la relación que se ha transformado en función. No necesitan poner presente porque ya les tomé la lista. ¿Ok? Entonces, en el lado izquierdo yo tengo una función que está definida por una expresión algebraica. Esta función expresión algebraica se grafica como está abajo. ¿Cómo se grafica? Lo vamos a ver después. Por el momento no interesa cómo está graficada. Lo mismo la expresión algebraica de la derecha. Perdón. El 1 es una función que tiene básicamente exponentes, una función polinómica, y el otro es una función que tiene logaritmos. Por lo tanto, los gráficos deben de concordar a las expresiones algebraicas que yo tenga allí. Por supuesto, va a existir, como vimos en conjuntos, va a existir un conjunto de partida, que es justamente la recta real para las X. Y por supuesto que va a tener un dominio. Esa función tiene un dominio, que son aquellos X para los cuales está definida esa función. Entonces, por ahí más o menos yo visualizo que en el de la izquierda, la función en verde, el dominio abarca todos los reales. Pero en el de la derecha, la función en azul, parece ser que ese gráfico va a tender a -1 y 1. ¿Ok? Por lo tanto, en esta zona que hasta aquí, no está definida la función. ¿Ok? Mm, ¿Por qué? ¿Acaso no deben de ser todos los reales para que una función esté definida? No, si es que previamente nosotros decimos, dada la función tal definida en, y le damos un intervalo de valores. Ejemplo, en este caso del azul se podría decir que dada la función f definida en los reales, excepto en el intervalo de -1 a 1. Podría darse el caso. ¿Ya? Entonces, ojo con esta situación, no necesariamente son todos los reales la expresión correspondiente, mejor dicho, el gráfico como para decir que eso no es función. ¿Ok? Estamos, ya. Con esto en mente, por cierto,
Corte, ya veo que ha ingresado una persona que no estuvo en clase, no estuvo durante el Zoom. Esa persona va a tener un 0 en su lección, por si acaso. Sigamos con la clase. La representación gráfica, vamos a ver con primero con el de la izquierda. El gráfico de la izquierda que estaba en verde. Recuerden, ahí tengo dos gráficos, uno en verde y uno en azul. El que está en verde, vamos a plantearlo, no es exactamente el mismo, sino no. Pero tiene la forma igual. ¿Ok? Este gráfico que está en verde, vamos a buscarle el dominio y el rango de la función, porque buscar el dominio y el rango de una función es importante en algunos ejercicios. Entonces, hay una manera de visualizarlo de forma gráfica y de forma analítica para el rango. Para visualizar en forma gráfica, lo único que tengo que hacer para el dominio es cojo el gráfico y lo aplasto completamente sobre el eje de las X. Ese aplastamiento, ese sándwich, lo que va a crear es que todo el gráfico se quede pegado sobre el eje de las X en una línea continua, quizás, o no continua, depende del gráfico. Entonces, el dominio de la función va a salir de ver qué parte de la recta X está pintada. Lo mismo el rango de la función con respecto al eje Y. Voy a coger y voy a comprimir el gráfico, ¿ok? Verticalmente, es decir, la parte derecha se comprime hacia Y, la parte izquierda se comprime hacia Y, y al pegar todo eso va a quedar una línea continua o no, dependiendo del gráfico, que va a representar todos los valores Y del rango de la función. Entonces, simplemente lo que hay que hacer es buscar qué valores son los que están en el rango y punto. ¿Ya? ¿Está claro? Ya vimos en la clase pasada cómo sacar analíticamente el rango de una función. Es igualando la expresión a Y y despejando el valor de X. Siempre y cuando se pueda despejar, porque hay algunas funciones que sí que es jodido despejar la función de la función el valor X. Si no se puede despejar de la función el valor de X, quizás viéndolo gráficamente sí se puede. Y así se puede hacer ese aplastamiento vertical. Entonces, vean lo que pasa. Ups. En este ejercicio, entonces, al aplastar ambos, se me va a quedar una línea continua. Y por lo tanto, para mi dominio, yo digo que la función en verde, todo el dominio era los reales, completos. Mientras que el rango también es los reales porque todo se comprimió en una sola línea continua. ¿Ok? Sin embargo, no siempre es así. Por ejemplo, en esta función en azul, no es exactamente la misma que estaba al principio, pero igual una función logarítmica con valor absoluto. En esta función, yo al comprimir en el horizontal, al llevar todo a X, a compactar esto como una compactadora, voy a observar que no todo el dominio se va a dar para todos los reales, porque hay una discontinuidad. Miren, la función baja, 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 hasta el infinito negativo, pero nunca toca el X igual a 0. Para X igual a 0, la función no está definida. En el rango, en cambio, si yo compacto el rango hacia el eje de las Y, ahí sí voy a observar algo. Entonces, si se dan cuenta, el dominio de la función, en este caso, no son todos los reales. Serían los reales, excepto el 0. ¿Ya? Porque al compactar, vuelvo a hacerlo, al compactar el gráfico horizontalmente, se observa que hay un punto de discontinuidad, mientras que verticalmente hablando, el rango es completo. ¿Ya? Esta es la manera gráfica de visualizar dominio y rango de una función. Si fuese una función definida por tramos, igual al compactarla, ya sea horizontal o verticalmente, se va a visualizar los dominios y los rangos. Este es otro ejercicio en el que estoy aquí, tengo el dominio de la función, como compacten esa partecita de allí horizontalmente, el rango compacten verticalmente, y yo observo que me genera eso. Es decir, para el gráfico que ya habíamos visto anteriormente, el dominio es todos los reales, mientras que el rango
es un intervalo que va desde 0 sin incluir hasta 3 incluido. Es decir, esto. ¿Por qué incluye el 3? Veamos de nuevo el gráfico. Ups. El gráfico, si observan ustedes, termina en punta. Esa punta pertenece al gráfico. Lo que no pertenece es a lo que va bajando hacia el infinito. Como va hacia el infinito negativo y positivo, nunca lo va a topar. Y por ende, en el infinito no tengo un valor de y definido. Y es por ese motivo que tengo ahí un circulito vacío. ¿Ya? Eso representa con y sin extremo. Con extremo el 3, sin extremo el 0. ¿Ya? ¿Alguna inquietud con respecto a gráficos? Es relativamente sencillo si ustedes lo visualizan. Obviamente no van a coger su papel y lo van a aplastar para saber si es el rango de la función o no. Pero la idea es que al visualizar un gráfico, yo mentalmente pueda hacer este aplastamiento horizontal o aplastamiento vertical y sacar el dominio y el rango respectivamente. ¿Ok? Bien, si no hay inquietudes, sigamos. Además de eso, en el libro existen dos criterios que hay que visualizar. El primero es el criterio de la recta vertical. Este criterio apunta exclusivamente a saber si algo que está graficado es o no función, nada más. No sirve para más que eso. Es decir, cojo un lápiz, una recta, lo que sea, y yo veo en el gráfico, si el gráfico al cortar con esa recta solo está en un punto, como el ejercicio de la izquierda, el ejemplo de la izquierda, solo tengo un punto de contacto, entonces yo digo, eso que está allí es una función. En cambio, si yo visualizo el ejercicio de la derecha, yo tengo dos cosas que ver con este criterio de la recta vertical. Primera cosa, que en este momentito se observa que la recta no está generando ningún punto de contacto. Si la función, entre comillas, y el gráfico está definido en todos los reales, yo deberé de tener intersección en un punto en todos los reales. Pero observen que ahí ya no hay punto de intersección. Aquí, toda esta zona de aquí. No hay punto de intersección. Por lo tanto, por ahí ya dejaría de ser función. Entonces cortémosle, eliminemos esa parte. Ok, eliminamos esa parte y el referencial ahora es desde 0 hasta infinito positivo. Pero aún así, la recta vertical me está generando dos puntos de contacto en esta función. Si se dan cuenta, esos dos puntitos rojos que yo observo allí me están indicando de que esto no es función. Por eso es que un gráfico de raíz cuadrada, la raíz cuadrada, este es el gráfico justamente de la raíz cuadrada, debe de tener un signo nada más. Si es función o es positiva, me da la parte de acá. ¿Ok? Y si es negativa, me daría este pedacito de acá al lado, de abajo. Dependiendo del signo que tenga la función raíz cuadrada, yo la graficaré en la parte superior o la graficaré en la parte inferior. ¿Ok? Pero si yo no lo quiero ver así y le pongo más menos, lo que se suele hacer, entonces ya no estamos hablando de función raíz cuadrada, sino sencillamente es una relación. Es la relación nada más, raíz cuadrada de x más menos. Pero es una relación, no es función. ¿Estamos? Ok, lo siguiente, considere el gráfico, ahora sí vamos con un ejercicio. Considere este es el ejercicio número 2. Me dice, considere el gráfico de la siguiente función. Ese gráfico, como observamos, es un gráfico definido por tramos. ¿Por qué yo sé que es un gráfico definido por tramos? Porque veo una figurita por allá arriba, otra figurita por acá abajo. La única manera de generar esto en una expresión es que la expresión esté partida. Desde -1 hasta 2, todo este rango, este dominio, perdón, todo este dominio de -1 hasta 2. La expresión es una, la que genera esa curva hacia arriba. Y mientras que desde 2 hasta 3, hasta 5, la expresión es otra. Me está generando una recta. Yo vi una recta. Por lo tanto, esta es una típica función perdón, el típico gráfico de una función definida por tramos.
Además, observo que a la izquierda del -1 no veo nada más arriba ni abajo, y a la derecha del 5 no veo ni arriba ni abajo gráfico alguno. ¿Qué significa? Que por ahí el dominio no está en todos los reales. ¿Ok? Entonces, si procedemos a coger este gráfico y a comprimirlo, voy a observar que mi dominio es todo esto. ¿Ya? Desde -1 hasta 5. Pero las bolitas de afuera, la de -1 y de 5, me están indicando que aquí realmente hay un paréntesis. ¿Por qué hay un paréntesis? Bueno, por la sencilla razón de que no está incluido esa bolita vacía. Me está diciendo que ese valor para x igual a -1 no está incluido en el gráfico. Por lo tanto, si no está incluido este 2 y -1, -1,2, ese punto, debo de sacarlo. No sirve para mi gráfico. Ahora ustedes dirán, pero en 2, si esto lo llevo arriba, al comprimirlo, me va a dar también un hueco. Aquí me va a dar un hueco. Sí, da un hueco, pero arriba, este que está lleno, al bajar, va a llenar ese hueco. Por lo tanto, ahí los dos se complementan y genera igual una continuidad. El dominio de esta función sería desde -1 hasta 5. Y pare de contar. ¿Está claro? Ya. Estoy simplemente comprimiendo mi gráfico. Al comprimirlo, observo eso. Imaginémonos por un momento que esto fuese círculo vacío. Imaginémonos solo por un momento que fuese círculo vacío, tanto arriba como abajo. Entonces, cuando yo hago la compresión, ahí justamente en el 2, aquí, va a haber un punto de discontinuidad porque dos bolitas vacías se van a juntar y van a generar obviamente una bolita vacía. ¿Ya? En ese caso, cuando yo tengo aquí dos bolitas vacías, el dominio sería representado por -1,2, cierro, unión 2,5. ¿Ok? Solamente aquí, en este caso de la bolita vacía. ¿Ya? Porque no puedo decir que va desde -1 hasta 5 si el 2 no está incluido. Lo puedo escribir así o lo puedo escribir así. -1, 5, menos, claro, porque el intervalo es un conjunto, menos el 2. También lo puedo escribir. Entonces, si esto fuese una lección, tarea de ver o lo que sea, ya, las respuestas podría venir de esta manera o de la manera de acá. Cualquiera de las dos sirve. Entonces tengan cuidado, tengan en cuenta eso, porque se pueden escribir de múltiples formas un intervalo. ¿Ok? Preguntas hasta aquí entonces. -1 a 5 sería la primera pregunta, la primera respuesta. Bien, ¿qué más tienen aquí? Bueno, la siguiente pregunta me dice, ¿sabe que el rango de la función, ahora yo quiero el rango es, puedo verlo o puedo imaginármelo, puedo sacarlo incluso, bueno, no me dan la expresión algebraica para despejar el X, pero lo que tengo que hacer es coger el gráfico y comprimirlo. Al comprimirlo voy a observar que este pedacito de aquí, ¿ok? Sería mi compresión del gráfico que está arriba. Del gráfico que está abajo, en cambio, este va hacia allá, se comprime, no hacia arriba, siempre es de forma vertical, ¿no? Se comprime. Entonces, va a ir en este sector. ¿Ya? Si yo visualizo qué es lo que va y qué es lo que no va, entonces en el 5 va corchete. ¿Por qué corchete? Porque el punto negro va incluido, por lo tanto al comprimir a Y, obviamente ese puntito va a estar. En la parte inferior, aquí,
¿Ok? Al comprimirse también está el puntito, porque de hecho el puntito está presente sobre el eje de las X inclusive. Por lo tanto, aquí también hay un corchete hacia arriba. Si lo quiero visualizar los corchetes para poder ver bien los intervalos. Abajo, en cambio, el -1 no va. ¿Por qué? Porque yo tengo ahí una bolita vacía. Por lo tanto, ese punto no existe dentro de mi intervalo de mi respuesta. Y el -4 tampoco existe. Por lo tanto, iría así. ¿Cuál sería la respuesta del rango? La respuesta del rango sería, siempre vamos desde los negativos a los positivos, o sea que leemos el rango así, en ese sentido, hacia arriba. Entonces sería -4, -1, unión 1,5. ¿Ok? De esa manera, yo genero este intervalo, esta respuesta para el rango de mi función. ¿Está claro? Si es que volvemos al ejercicio, imaginémonos que este es una bolita, ya, una bolita nada más, una bolita, imaginémonos. Entonces, ya vimos que en el dominio, el 2 no estaría incluido, ¿ok? En este supuesto. Y en el rango, al yo juntar estas partes, voy a observar que aquí ya no estaría incluido el 5. El 1 sí porque no importa, el 1 no se ve afectado por la bolita de arriba. Aquí iría un abierto. ¿Está claro? ¿Ya? Pero como el ejercicio me lo pone como lleno, entonces aquí es cerrado. ¿Ah? Si tienen alguna inquietud, pueden decirla o pueden expresarla en este momento. Si estamos, entonces ya con esto, con un gráfico cualquiera, ustedes están en capacidad y no pueden negarse a decir, yo ya sé cómo hacer el dominio, cómo encontrar el dominio y el rango de una función. Si me dan el gráfico. Repito, el dominio se compacta horizontalmente y el rango se compacta verticalmente. Pare de contar. ¿Ya? Ok, vamos a lo siguiente. Bien, el otro me dice el valor de f de 2 menos 3f de 0 dividido por f de 4 más 3f de 1. Cuando ustedes vean un ejercicio así, lo van a ver porque estos ejercicios es común para lecciones y qué decir examen final. Lo único que tengo que es visualizar en el gráfico justamente los valores 2, 0, 4 y 1 para el X. O sea, recuerden, f de X, se supone que estamos trabajando con f de X. Aquí adentro yo le meto un valor a X y eso es lo que yo necesito saber a qué es igual. Entonces, para f de 2, yo busco, aquí está el 2. Entonces, para x igual a 2, ¿dónde está la función? ¿Arriba o abajo? Bueno, abajo veo un punto vacío. Así que la función debe estar arriba. Busco arriba, llego al punto, voy a la izquierda para ver qué y le corresponde, la vertical, y digo f de 2 es igual a 5. Lo mismo hago con f de 0, que también necesito f de 0. F de 0 se encuentra allí. Por lo tanto, al visualizar para x igual a 0, ¿dónde está el gráfico? Yo veo que está arriba, está aquí, en este puntito, por lo tanto vale 1. Y vale 1 en ese punto. Luego tengo f de 4. F de 4 hay que ser igual. Busco el valor x igual a 4. Lo encuentro y reviso en la vertical. ¿Está arriba o está abajo? En algún lado está el gráfico. Veo que está abajo. Me voy abajo. Llego al gráfico. Busco la intersección con el eje de las Y y encuentro el valor. -3. Y lo mismo por último hago para f de 1. Para f de 1, yo lo tengo ahí, f de 1. Busco, en este caso, hacia arriba. Veo el punto de intersección, veo el lado izquierdo, observo que es 2.
y obtengo el valor respectivo. ¿Ok? Y ya con estos valores lo único que toca es coger esta expresión y cambiarle los valores. Es decir, f de 2 vale 5 menos 3 veces f de 0 que vale 1 dividido para f de 4 que vale menos 3 más 3 veces f de 1 que vale 2. Resuelvan esto y ustedes encuentran la respuesta. ¿Ya? Así se trabaja. Pueden darle cualquier cosa, cualquier. De hecho, el siguiente ejercicio, si no me equivoco, es uno similar. Les pueden dar una expresión con radicales, logaritmos, trigonometría, lo que sea. Lo único que tienen que hacer es colocar los valores correctos. ¿Y cómo lo hago? Buscando los valores. Se buscan en el gráfico. ¿Ya? Profesor, una pregunta. Dígame. Ahí no cogió, ¿verdad?, el valor que está debajo del 2 en el primer punto, cuando x vale 2. Así es. Y en caso de que hubiese estado pintado, o sea, hubiese estado incluido, Ya. ¿cómo hubiese tenido que dar la respuesta? Si yo hubiese tenido esto, dejaría de ser automáticamente función. ¿Por qué? Porque yo tengo dos puntos, uno arriba y uno abajo. Y recuerden que por el criterio de la recta vertical, yo no puedo tener para una función dos puntos de contacto en el gráfico. Y aquí tendría dos puntos de contacto en el gráfico. Otro ejercicio sería, por ejemplo, ¿qué les parece si en lugar de tener aquí lleno, tengo vacío también? Ah, bueno, entonces ahí sí el dominio de la función tiene de menos 1 hasta 5, pero exceptuando el 2. Entonces el 2 ya no sería parte del dominio. Si no es parte del dominio, a mí no me pueden preguntar f de 2. ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué? Porque no existe. F2 no existe. Entonces yo no puedo preguntar por f de 2. Si es que tuviese un circulito vacío aquí arriba. ¿Ya? Creo que espero que haya quedado claro, ¿no? Si yo Ajá, y si tengo no dos, existe, profe, y si no existe, o sea, prácticamente la ecuación ya no tendría que resolverse, no, ¿verdad? exactamente, no Ah, se ya. puede, se pondría ahí, no se puede. Y usted pondría, si estamos en un taller o en una lección, un examen, se pone, ¿por qué no se puede? Porque f de 2 no existe. Ya, punto. ¿Ok? O si tiene este llene, los dos, le puedo poner, ¿por qué? Porque f de 2 no se puede escoger f no es función. Punto. ¿Ya? Eso es todo. ¿Ok? Pero se supone que cuando está en examen, a no ser que en las opciones, si usted ve en las opciones que existen números, lo más probable es que se pueda hacer. Si, por ejemplo, en las opciones existen números y yo observo esto, significa que el ejercicio tenía un error. Así de sencillo. No queda más. No queda más. No puede ser posible que me pregunten por un valor que no lo puedo obtener de ningún lado. ¿Okay? Entonces, ojo con esas situaciones. Que también se ha dado, o sea, los lecciones y exámenes son hechos por seres humanos y los seres humanos somos imperfectos. ¿Y eso cómo se contestaría, profe? En ese caso, si usted tuviese ese inconveniente en un ejercicio y le piden, por ejemplo, esto, y usted ve en el ejercicio, en la lección, que tiene opción A1, opción B3, opción C4, por ejemplo, y no ve una opción que diga D, no se puede. Imaginémonos que no tenga esta opción, ¿ok? Usted puede hacer dos cosas. Lo más salomónico, mejor dicho, lo mejor que puede hacer es dejarla en blanco y continuar con la siguiente, ¿ya? Usted pone siguiente, el recuadrito ese que dice aquí siguiente, ¿sí se acuerdan? Cuando ponen siguiente, le va a salir un mensaje en pantalla, espero que lo hayan visto también. ¿Está seguro? Bla, 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 y aquí dice aceptar. Pongan ustedes aceptar y sigan a la siguiente pregunta. Obviamente, en el comentario, cuando se suban las evidencias, ustedes escriben comentarios. Parte de las evidencias pueden escribirlas manualmente, obviamente en el papel de la evidencia, ejercicio tal, aquí hay este error. Y también, si lo desean, en el comentario, profesor, el ejercicio tiene este error, bla, 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 bla. Es fácil escribir eso. Entonces, nosotros cuando ya descubrimos esas situaciones, la regamos, se les da puntos a todos los que trataron de responder. ¿Por qué les digo esto? Ay, ay, ay. Porque
No sé si ustedes, espero que no lo hayan hecho. Cuando ustedes responden el taller, las pruebas de salida y cosas por el estilo, y quieren pasar por alto una pregunta, les sale una cuestión que dice aceptar, cancelar. Pero también aquí hay un bla, 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 que dice un cuadrito, no volver a mostrar esta pregunta. Espero que no hayan hecho clic aquí. ¿Por qué? Porque si hicieron clic allí, la máquina no les va a avanzar hasta que ustedes respondan. O sea, imaginémonos que hizo clic aquí y puso aceptar. La siguiente vez que usted quiera hacer el chiste de volver ¿cómo se llama? A saltarse una pregunta, no lo va a poder hacer. Por más que aplaste siguiente, no le va a avanzar. Entonces, obligadamente tiene que responder una pregunta. Responde entonces en ese caso la primera. Porque tiene que avanzar, pues no va a quedarse estancado, ¿no? De por gusto. ¿Ok? Y después del examen, usted vaya hacia las preferencias del Firefox, el Firefox, hablando del Firefox, y borre el historial y los cookies y cosas por el estilo. Cosa que con los cookies borrados, ya la máquina de nuevo les va a preguntar la siguiente vez, ¿desea que esta cuestión? Bueno, ¿ok? Les reactivan esa pregunta, en otras palabras. Ojo con eso. ¿Otra inquietud? No, bueno. La D me habla sobre la siguiente pregunta, es la intersección con los ejes coordenados. ¿Cuáles son los ejes coordenados? Esos que aparecen ahí, la X y la Y. Esos son los ejes coordenados. Entonces, gráficamente es fácil de ver dónde cruzo el eje coordenado. Pero cruzo físicamente, no es que voy a dar un brinquito, ¿ok? Es decir, de aquí salta y llega acá abajo. ¿Estoy cruzando el eje coordenado? El gráfico, digamos que hace un brinco, lo salta sin tocarlo. Cuando les piden la intersección, es justamente donde está el gráfico, encima de ese eje. Si no está encima, entonces no lo está intersecando. Lo está cruzando, obviamente, dando un brinco de aquí acá abajo, ¿okay? Pero no lo está intersectando. Entonces, en este caso, la intersección sería solamente uno, es este de aquí, el punto, lo escriben como punto 0,1. No hagan esto no. ¿Por qué no el igual? Porque el igual se estila para dos cosas, para intervalos, es decir, el intervalo A que va desde -1 hasta 2. Si ven, ahí está la igualdad. Si me ponen ustedes esto, ¿yo qué voy a asumir? Que me están diciendo que hay un intervalo entre 0 y 1 que cruza, que esté intersectándose todo el gráfico entre 0 y 1. Y yo no veo eso, así que va el 0. Así de sencillo. No es igual. Para puntos se estila sin la igualdad, pegadito. Ya. Punto B de coordenadas 1,2. No el igual, sin el igual. Entonces 1,2, este es el punto B, este es el B. Y este en cambio sería el punto P. ¿Está claro? En que estoy seguro que alguien de ustedes lo va a hacer. Porque me doy cuenta que como que son bastantes resabiados. Bueno, no lo hagan. Ups. Veamos vean, este es el ejercicio que yo les decía, que les dan un gráfico y les van a dar una expresión para calcular el valor. En este caso, yo veo un gráfico bastante complejo. Se nota que es un gráfico definido por tramos porque no se visualiza una continuidad. Por ejemplo, este debe de ser un tramo, este debe ser otro tramo, por la continuidad eso se lo ve suave. Este debe ser otro tramo y este debe ser otro tramo. O sea que es una función definida por 4 tramos. Entonces, como es una función definida por 4 tramos, yo puedo visualizar varios pedazos ahí. Entonces, lo que debo de hacer es buscar en el gráfico estos valores, -3, 0, 2, 1, -4, y encontrar las Y's que correspondan, es decir, esas F de -3, F de 0, F de 2, etcétera, etcétera, etcétera.
Lo normal en una lección, en un taller, en un examen, es que le den ustedes valores X que vaya a ser posible para mí ver claramente dónde está el Y. Entonces, veamos. Busco f de menos 3. Está aquí. Subo y observo que el punto justamente se cruza en otro con el valor de 4. Entonces f de menos 3 vale 4. ¿Ya? ¿Sí está claro? Yo, por ejemplo, no podría preguntarles, a ver, denme el valor de 1.5. ¿Por qué? Porque 1.5, si yo lo elevo, queda aquí. ¿Qué valor será 2 en Y? 2.5, 2.6, 2.7. Yo no puedo visualizarlo correctamente. Pero si el gráfico sí me da estas líneas, si se dan cuenta estas líneas de aquí, esas, en el gráfico anterior, si se dan cuenta esas líneas chiquitas, inclusive, esas líneas chiquitas, las grandes y las pequeñas, me dan una idea de cuál es el valor si es que la cruzo exactamente. Si no la cruzo exactamente, como en este caso, no les voy a pedir peras al olmo. Así que, por favor, en ese sentido, sean conscientes de verificar dónde está el punto exactamente. ¿Ya? Y si por error un problema les pide, por ejemplo, f de 1.5, yo digo 2.5. ¿Ya? ¿Será exactamente 2.5? Lamentablemente hago lo mejor que se pueda hacer en ese caso. ¿Ya? Pero, ya les digo, los ejercicios están planteados para encontrar valores exactos. Entonces borremos este de aquí y sigamos con el otro. F de 0, ¿cuánto sería? De acuerdo al gráfico. Menos 5. Menos 5, correcto. F de 2. 4. 4, correcto. F de menos 4. Menos 5. Menos 5. Y F de 1. 0. 0, seguro. Menos 5. No, no, no. F de 1. Sí, 0, 0. 2. No, 2, 2, 2. 2. Vean quién está lleno. Este está vacío. Vacío. Y este está lleno. Por lo tanto, el que deben de coger siempre es el lleno, no el vacío. ¿Ok? Entonces, aquí, estos datos reemplácenlos en la expresión de la izquierda y van a encontrar la respuesta. Este problemita del vacío le permite a los profesores que ponen estos temas en examen asumir que el estudiante se equivoca. Entonces, voy a poner f de 1 igual a 0, reemplazo allá, y lo que me sale lo pongo como opción de respuesta para ver si el estudiante que escogió mal va a caer porque cae. ¿Está claro? Entonces tengan cuidado con este tipo de problemas, de estas opciones en las cuales siempre escojan el lleno, ¿ya? No escojan el vacío. Bueno. Ok, entonces con esto en mente tendríamos yo aquí 2 por 4 más menos 5 menos 3 por 4 dividido para pi raíz cuadrada de menos 5 menos 2. ¿Ok? Se hacen las respectivas multiplicaciones, se sacan lo más que se pueda y se deja expresado el resultado. Como no hay calculadora, usted debe de encontrar una respuesta acorde a lo que puedo encontrar allí. ¿Ya? De hecho, si ustedes observan, aquí les va a quedar un numerito acá arriba, ¿ya? Pi por raíz de 5, ¿ok? Y menos 2. Puede ser que el ejercicio me genere como respuestas posibles algo que tenga como un quebrado, como un valor esto de aquí. Pero lo más probable es que en una lección o en un examen se haya racionalizado ese denominador, porque hay un radical abajo. Entonces, ojo también con esto de las racionalizaciones. Es tema pasado, pero se puede aplicar muy bien en cualquier capítulo.
La racionalización. Ok. Continuemos. ¿Preguntas hasta aquí? No. Bueno. Lo siguiente que viene es teoría. Ok, una vez que ya hemos visto cómo se pueden representar gráficamente, todavía no vemos cómo las técnicas para graficar una función. Eso es otro tema más adelante. Eso creo que empezamos el día lunes, empezamos con eso, si no me equivoco, después de la prueba de la lección general. Ok, pero en los tipos de funciones, este temita de aquí, se basa en qué cosa, en algo que ya vimos en conjunto. Si se acuerda cuando estábamos hablando de funciones en conjuntos, cuando estábamos hablando de relaciones, el predicado de una variable, predicado de dos variables, predicado de dos variables, claro, producto cruz, el producto cruz generó relaciones y las relaciones a su vez generaron funciones. ¿Qué yo les indicaba con respecto a las funciones? Que para saber si una relación era función, nosotros analizábamos el conjunto de partida. Por eso es el criterio de la recta vertical. Esta es la horizontal. La que vimos al principio, la vertical, es justamente el criterio para verificar si una relación cualquiera, una expresión que me están diciendo que es función, es o no función. Ahora, el segundo criterio que yo voy a aplicar aquí, el criterio de la recta horizontal, ya no tiene que ver con que si es o no función. Ahora vamos a ver si tiene que ver con los tipos de funciones. Y yo en esa ocasión yo les decía y les repetí varias veces, los tipos de funciones van a ser analizados no en el conjunto de partida, sino en el de llegada, es decir, en la Y, en la vertical, ya, no en la horizontal del plano cartesiano, porque la horizontal es el dominio, el conjunto de partida. No, ahí no. Vamos a verla en la vertical, el conjunto de llegada. Entonces, la primera es la inyectividad, ya ustedes las deben de acordarse, la inyectividad, sobreyectividad, todas esas cuestiones de aquí, biyectividad también. De hecho, no le he puesto, creo que no está en el libro tampoco. Eso ya está en la parte de conjuntos, así que no lo vamos a topar mucho. Ya sabemos qué es la inyectividad. Pero gráficamente, el criterio de la recta horizontal sirve para la inyectividad. La inyectividad es nada más y nada menos coger esta recta horizontal y ver a lo largo de toda la función que solo y solamente toque un puntito del gráfico. Si toca más de un punto, como observan, ahí hay 3 puntos, o después se transforman en 5, luego en 3 de nuevo y finalmente en 1, esto deja de ser inyectivo. ¿Ya? La inyectividad entonces se visualiza con la regla, el criterio de la recta horizontal. Esto me da la inyectividad. La sobreyectividad, eso es fácil, simplemente veo el rango, que el rango de la función sea todo el conjunto de llegada. Ya. Cuando yo cojo ese sándwich, cuando íbamos a sacar el rango, comprimimos la imagen, ¿ya? Al punto de aplastar todo con respecto al eje vertical. Y si todo el eje vertical, toda la recta real está definida, entonces yo digo que es sobreyectiva. También puedo decir, ¿sabe qué? Mi función está definida de los reales a los reales positivos. ¿Ok? Entonces, la sobreyectividad se da si es que estábamos hablando de todos los reales positivos. Ejemplo de sobreyectividad para los reales positivos podría ser un gráfico. A ver, vamos a borrar esto. Por ejemplo, un gráfico así. Este es el eje X. Este es el eje Y. ¿Okay? Yo tengo aquí este gráfico que lo vamos a ver también. Gráfico exponencial. ¿Ya? Si se dan cuenta y yo comprimo este gráfico, vamos a tener la compresión aquí. ¿Ok? El punto de aquí está sin incluir. El 0 no se incluye y arriba no pongo punto porque obviamente está en el infinito. Entonces, el rango de este ejercicio sería los reales positivos. Ese es el rango de Y. Bueno, de F. No sé cómo se llame este F.
serían los reales positivos, o también escribirlo de esta manera, simplemente escribir de 0 a infinito positivo. Pare de contar. ¿Ok? No abarca con todos los reales, por lo tanto esa función no es sobreyectiva si es que yo digo que está definida de los reales a los reales. Entonces, no sobreyectiva. ¿Por qué? Porque me falta la parte de abajo y el 0. El 0 no está, ni toda la parte negativa no está, lo de abajo. Pero, si yo coloco el más, automáticamente se transforma en sobreyectiva. Así de sencillo. ¿Estamos? Ok. Función creciente, estrictamente decreciente y estrictamente decreciente. Eso está analizado en el libro y está bien explicado. Lo que yo necesito que ustedes siempre se acuerden de esta partecita de aquí, que empieza en la página 352, es que cada una de estas definiciones de creciente, estrictamente creciente y cosas así, estas cuatro, esas cuatro, tienen en su definición cuantificador universal, ¿ya? Obviamente para dos, me parece que son para dos, para X1 como X2. Y esta partecita es la que no ven los estudiantes, no ve porque les da pereza o sencillamente quiero estudiar rápido porque me tengo que ir a una fiesta, así que la paso por alto. Y es que el cuantificador universal me dice que para todos, pero no es para todo el dominio. Y ahí debe de quedar claro. Miren lo que sutilmente se le pone para todo X1, X2 perteneciente y le ponen un I. Esa I no es el conjunto de los irracionales, por si acaso, no es el conjunto de los irracionales, de los imaginarios, eso es lo que quiera ver. Esa I es de intervalo. ¿Ya? En otras palabras, para decir que una función es creciente, decreciente o estrictamente lo que sea, ustedes deben de decir es en este intervalo. El ejercicio también les debe de preguntar. La función es creciente en todos los reales, y ahí le están dando un intervalo. Es decreciente entre 0 y 4, ya le están dando ahí un intervalo. Es decir, este ejercicio requiere obligatoriamente el uso de un intervalo. No es todo el dominio, entonces lean bien. No es esto, X pertenece a 1, X2 pertenece al dominio de la función. Esto no es. Es un intervalo, no es todo el dominio. Entonces, el grafiquito que yo tengo ahí a la derecha, yo puedo decir que la función es creciente en determinados intervalos. Por ejemplo, desde aquí hacia el infinito. La función es creciente, claro, está subiendo. Es estrictamente creciente también, porque recuerden, la diferencia entre creciente y estrictamente creciente es solo el símbolo. Mientras que el creciente dice menor o igual, el creciente dice solamente menor. ¿Ya? Menor o igual porque hablamos de izquierda. Siempre el gráfico se mira de izquierda a derecha. Entonces, los de la izquierda son más pequeños que los de la derecha. Si es creciente, el gráfico está subiendo. Los de la izquierda son más pequeños que los de la derecha. Pero el hecho de decir menor o igual me permite a mí visualizar esto. Ese es un gráfico creciente. No es estrictamente creciente porque hay una zona de igualdad. Si se dan cuenta, esta zona de ahí es igualdad, están al mismo nivel. Entonces, la función es creciente, ¿ya? Pero no es estrictamente creciente. ¿Estamos claros? Lo mismo sucede con la decreciente. Con la decreciente yo tengo que esto solamente lo diferencia, que la una tiene mayor o igual que y la otra solo tiene mayor que. Por lo tanto, si yo cojo este grafiquito, le borro estas de acá y le pongo hacia arriba y hacia abajo, tengo una función decreciente. Miren que no he cambiado lo de en medio.
Ah, o sea que una misma función puede ser creciente y decreciente al mismo tiempo, sí, en un intervalo dado. Por ejemplo, el intervalo de aquí hasta acá. En este intervalo y la función es creciente y decreciente al mismo tiempo. ¿Está claro? Por Profesor, eso yo, cuando dice los de la izquierda y los de la derecha, o sea, ¿quiénes serían los de la izquierda? ¿Desde qué punto comparo? el de la izquierda, recuerden, viene desde el menos infinito. El de la derecha hasta más infinito. Entonces, cuando yo estoy hablando de que cuando yo veo un gráfico, siempre lo debo de visualizar en esta dirección, de izquierda a derecha. Entonces, cuando ustedes tienen las definiciones formales escritas en el por ejemplo, le voy a poner la función creciente. Ahorrando esto. La definición dice, para todo x1, x2 perteneciente al intervalo y, se produce que x1 menor que x2. Si se dan cuenta, aquí ya le estoy diciendo la dirección. Voy de izquierda a derecha. x1 a x2 implica que f de x1 es menor que f de x2. Bueno, ya lo dejamos. ¿Ok? Entonces, no me lo dicen, pero en el momento en que yo le pongo x1 menor que x2, significa que x1 está donde, a la izquierda, ¿no? Y x2 se encuentra a la derecha. Es la única manera de que x1 sea más pequeño que x2. Por lo tanto, el gráfico yo lo estoy leyendo de izquierda a derecha. ¿Ya? Así como cuando escribo, yo escribo de izquierda a derecha, esa es la convención. En otros países escriben de derecha a izquierda, no voy a decir cuáles, y hay otros países que escriben de arriba hacia abajo, no voy a decir cuáles, ustedes investiguen. Entonces, en matemáticas, lo normal cuando se trata de gráfico es leer de izquierda a derecha, es decir, empiezo en los negativos y termino en los positivos. Por lo tanto, cuando se trata del dominio, voy a ir así. Cuando se trata del rango, voy a ir así, de arriba a abajo. ¿Por qué? Porque los negativos están abajo, entonces voy de los negativos a lo positivo. ¿Estamos? Bueno. Entonces, ojo con eso, con esto de aquí. Estos son intervalos. Cuidadito, que eso es típico en preguntas que le ponemos aquí, por ejemplo, pertenece a los reales. ¿Ya? Y ahí hacen la grande. Bueno, borremos. Monótona. Esta otra expresión es relativamente... Para que sea monótona, ¿qué debe de ser? Bueno, según el libro, la función monótona es aquella que es estrictamente creciente o decreciente. Obviamente en un intervalo determinado. ¿Ya? En otras palabras, esta función de todo esto, yo digo desde aquí para acá, es estrictamente creciente. Y se nota porque está subiendo. Como es estrictamente creciente en ese intervalo, entonces yo digo que la función es monótona. ¿Ok? Nada más, eso es todo. O sea que todo estricta creciente y todo estricta decreciente es monótona. Sí, eso es lo que está escrito literalmente en la página 355 que dice. Se dice que f es una función monótona en un intervalo y sí, solo si f es estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Entonces, el hecho de yo ya decir estas dos, automáticamente estoy diciendo que es monótono. Y pare de contar. ¿Ya? Función par. ¿Qué es la función par? La función par es una función que tiene esta característica. F de x igual a f de menos x. En otras palabras, si yo hago el reemplazo analíticamente hablando, si yo hago el reemplazo de la variable x por menos x, automáticamente tengo la misma expresión. O sea que parto de f de x y vuelvo a f de x. Sí tengo la misma expresión. Ejemplo, f de x igual a x al cuadrado. Esa es la función par más reconocida de todas. La función par f de x igual a x al cuadrado, si yo reemplazo por menos x a las x, entonces aquí adentro, no, el negativo no puede quedar afuera.
porque la X se está viendo afectada por ese 2, ese exponente. Como se ve afectado por ese exponente, también el negativo tiene que ser afectado. Y por lo tanto, el elevar al cuadrado me da X al cuadrado. Es una expresión igualita a la original. Por lo tanto, yo digo, esa es una función par. ¿Estamos? Pero resulta que a veces no me dicen eso, sino me dan un gráfico. ¿Cómo yo visualizo que una función gráficamente es par? Es fácil. Cojan ustedes un pedazo del gráfico, ya sea el de la derecha o el de la izquierda, tomando como pivote al eje de las Y. ¿Ok? Tomando como pivote el eje de las Y. Recuerden, estamos hablando de conjunto de llegada. Entonces, tomando como pivote el eje de las Y, yo veo lo que hay a la izquierda y veo lo que hay a la derecha. Bueno, izquierda, derecha. Izquierda el rojo, derecha el azul. Entonces, piensen que ese gráfico es un libro o una hoja de papel. Si usted la dobla, ¿ya? La parte derecha debe de ser un fiel reflejo de la parte izquierda. En otras palabras, estoy volteando la parte derecha, estoy volteando el gráfico. Y si me queda lo mismo en el lado izquierdo, es función par. ¿Ya? Por ejemplo, un grafiquito rápido. Imaginémonos este gráfico que viene así, sube. ¿Ok? Si yo quiero crear una función par, yo hago el espejo de eso del otro lado. ¿Está claro? Entonces estoy creando una función par. ¿Ya? ¿Preguntas? Espero que haya quedado claro. Es fácil lo de la función par. Simplemente vean si es el espejo del uno del otro. Y eso es todo. Para función impar, en cambio, se cumple que de nuevo, voy a cambiar a x por menos x. Siempre se cambia para saber si una función es par o impar, si tengo la expresión algebraica. Si tengo el gráfico, en cambio, veo gráficamente. Veamos primero a la parte, el análisis matemático. Si yo al reemplazar f por las x por menos x, obtengo la misma expresión en negativo, estoy hablando de que se cambie la expresión f de x, todo se cambie, no es negativo, estamos hablando de cambiar el signo. Por ejemplo, si yo tengo x al cubo menos 3x cuadrado más 3, este es mi f de x. Y si luego de hacer el cambio yo veo x al cubo más 3x cuadrado menos 3, observan ustedes ahí qué cosa. Que lo de arriba es casi igual a lo de abajo, solo que están cambiados los signos. De todos, todos tienen que tener cambiados los signos. Entonces, al tener todos cambiados los signos, estamos frente a esto. Y si estoy frente a eso, yo digo función impar. ¿Está claro? Es fácil, simplemente métale el signo negativo a la x dentro de donde esté. Si está en el x cubo, si está en el x cuadrado, donde sea, métanle un valor negativo. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, aquí tendría un problema, ¿no? Porque obviamente el 3 no va a cambiar su signo así por así. Algo debió de haber pasado para que le cambie el signo. ¿Okay? Ojo con eso, tengan en cuenta de que solamente a la x es a la que yo debo de cambiarle el signo, no es a cualquier cosa. Entonces, si a mí me dan la expresión algebraica, puede ser una función definida por tramos, lo hago así. Si me dan el gráfico, entonces, ¿cómo lo hago? Y aquí viene, lamentablemente no les hice una animación para la función par o impar. De hecho, me olvidé. Bueno, el próximo curso será. Lo que tiene que hacer para que una función sea par o impar es lo siguiente. Se voltea, ¿ok? Cojan ustedes la función. Bueno, no tengo aquí una hoja que pueda visualizarle. La voltean, ¿no? Como la primera, se hace la primera parte de la función par. Ups, ¿qué estoy haciendo? Ahí tenemos. Se hace la primera parte de la función par. El volteo, ¿no? Con respecto al eje de la Y, la parte derecha debe ser el espejo de la parte izquierda. Si es el espejo de la parte izquierda, en buena hora es función par. Hasta ahí todo correcto. Ok. Para impar hacen lo mismo, pero añaden un paso más.
La parte derecha la mandan a la izquierda, es decir, esto lo mando a la izquierda. Hasta ahí, lo mismo que se hacía para la función par. Pero una vez que ya está en la parte izquierda, solo la parte izquierda, solo la parte izquierda, solo la parte izquierda, espero que se le grabe de memoria, solo la parte izquierda, no la derecha, la izquierda. Ustedes volteenla. Solo la izquierda. Si al voltearla, la izquierda nada más, no todo el gráfico, la izquierda, si ustedes voltean eso que he mandado al otro lado y lo volteo y encuentro que es el mismo gráfico original, yo digo que es función impar. Voy a ponerles un ejemplito rápido. Vean este ejercicio. Eso le debí de haber puesto también, pero bueno, no lo hice. Este ejercicio. En este lado, yo tengo en el lado positivo el gráfico cualquiera. Voy a crear una función impar a partir de ese gráfico. Entonces, primera parte, lo volteo. Lo voy a poner en líneas punteadas nada más. ¿Ok? Eso sería par hasta ahorita, si yo tuviese línea continua, ¿no? La parte azul hubiera dibujado en rojo. Eso sería una función par. Pero ahora viene la parte de la imparidad. Lo que he volteado del lado izquierdo, solo eso lo mando abajo. Y lo que está abajo lo mando arriba. O sea, todo se voltea. Lo que está arriba pasa abajo y lo que está abajo pasa arriba. Por lo tanto, esto sería así. Esto de aquí es impar. ¿Estamos? Vamos a ver por si acaso otro ejercicio, porque aquí algunos he visto que tienen inconvenientes con esto. Veamos otro utilizando varias, por ejemplo este, y se va hacia arriba. ¿Ya? Entonces, primera parte, para que estoy construyendo la imparidad, yo voy a voltear hacia la izquierda, cambiándole punto, y tendría algo así. Ups. ¿Ya? Hasta ahí está claro, ¿no? Eso es par. Eso es par. Ahora voy a hacer el segundo paso. El segundo paso es solo el lado izquierdo, no el derecho. El derecho ya está dibujado, déjenlo tranquilito. Solo el lado izquierdo, voltéenlo. Lo que está abajo pasa arriba. Ah, lo que está abajo pasa arriba. Significa así. Ya, eso estaba abajo. Y lo que está arriba pasa abajo. Ah, entonces esto viene así. Esto, lo que está arriba pasa abajo, viene hacia abajo. ¿Ya? Está claro, se voltea solo el lado izquierdo, lo que está arriba y abajo y lo que está abajo arriba. Y observen, esto sería impar. ¿Ok? Eso me da la pauta para yo decir una cosa que también se ha preguntado en exámenes, y es, ¿la función, toda función, es par o impar? ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Ah? Falso. Falso. Porque, por ejemplo, esta no es ni par y tampoco es impar. No es ninguna de esas. Por lo tanto, esa función no tiene paridad. Cuando hablemos de paridad, estoy hablando de ese criterio. Profe, una Bueno, pregunta. dígame. Entonces, un ejemplo también podría ser la del valor absoluto. Sí, pero Y, el valor absoluto siempre y cuando esté centrado en el origen. ok, sería tanto par como impar, cuando esté No, centrado no. en el origen. El ¿O valor cómo? absoluto solamente sería par. Aunque todavía no llegamos a valor absoluto, al gráfico de eso es la próxima semana. Entonces, el gráfico de valor absoluto ese, y no siempre es así el gráfico de un valor absoluto, ese sería par porque yo lo estoy reflejando al otro lado. Pero si el lado izquierdo lo invierto, dejaría de ser par, impar, perdón, porque no está, o sea, si yo lo invierto, era ya por acá,
Y ese no es el gráfico. Entonces, el gráfico del valor absoluto no es impar. Ahora, ¿por qué yo les digo que a veces es par y a veces no lo es? El gráfico del valor absoluto deja de ser par si está movido. Ya no está en el centro, ya no está centrado, ya el punto punto de medio ya no está dentro en el origen, el 0,0. Entonces, si usted coge el gráfico de la derecha y lo voltea, no voy a tener lo que tengo dibujado en rojo en la izquierda. Entonces, esto no es par. Y tampoco es impar, porque si yo hago el volteo de la derecha a la izquierda y lo mando hacia abajo, no me da pues el gráfico, este grafiquito que está aquí, este pedacito, no me lo da. Por lo tanto, tampoco es impar. ¿Okay? Entonces, los gráficos pueden en algunos momentos ser pares, pero si yo los desplazo, dejan de ser pares. Lo mismo sucede con los impares. Si yo desplazo el gráfico, deja de ser impar. ¿Ok? Bien, ya vamos a tener una explicación más chévere cuando lleguemos a valor absoluto en eso. Finalmente tendríamos periódicas y acotadas. La función periódica es una función que ustedes van a ver el resto de su carrera, para algunos, otros de vez en cuando, pero prácticamente en toda disciplina técnica, hablo de la técnica, no de la social y cosas así. En toda disciplina técnica se ve una función periódica en algún momento. Por ejemplo, en electrónica. En electrónica, la función periódica típica es la función senoidal de una señal de corriente alterna. La corriente que ustedes tienen, el voltaje que ustedes tienen en sus tomacorrientes en su casa, tiene una función periódica. ¿De cuánto? De 60 ciclos por segundo. Significa que cada segundo 60 veces hace eso. El voltaje sube y baja, desde creo que el máximo, el RM, no me acuerdo bien ahorita, 120 y pico hacia arriba y 120 y pico hacia abajo. Entonces, para le dice normalmente el pueblo, para no explicarles de electricidad, tienes un voltaje de 120, pero realmente no es 120 exactos. Entonces, tiene sube y baja, la típica. En frecuencias, cuando el que vaya a ingeniería en telecomunicaciones, tenemos ahí las funciones, las señales de frecuencia, las señales de radio, están trabajadas en función senoidal o cosenoidal. Más fácil es trabajar en cosenoidal. Ustedes verán eso cuando entren los que vayan a telecomunicaciones. Tenemos señales cosenoidales. ¿Ya? Y así sucesivamente existen algunos tipos. Para los que en mecánica, bueno, en mecánica no creo que haya la soldadura. Bueno, las cuestiones de soldadura también. En la casa antiguamente habían los televisores de tubo de rayos catódicos. Actualmente los televisores son de plasma o de LCD. Pero antiguamente los televisores antiguos de tubo de rayos catódicos era un tubo que el haz de electrones barría ¿cómo se llama? Barría la pantalla. ¿Okay? Y para que el tubo barriera la pantalla, las de electrones, se necesitaba que internamente exista una función diente de sierra. Una función diente de sierra, sí, una función que iba así. Trac, 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 trac. ¿Ok? Es una función periódica. Bueno, no tanto apagarle el televisor y la función marchaba, pero la idea es esa. En todo van ustedes a encontrar funciones periódicas, en muchas cosas. ¿Ok? Entonces, una función periódica tiene un periodo que se le llama T. Ese periodo que se le llama T puede ser único. No. ¿Por qué? Existe el llamado periodo fundamental. Y vamos a poner la función senoidal porque vamos a hablar de ella después en funciones trigonométricas. La función senoidal tiene el periodo más pequeño, aquel en el cual yo observo la primera repetición de la señal o del ciclo. En este caso, esto sería T sub 0. ¿Ok?
Sin embargo, si yo digo, no, yo no quiero hasta el primer ciclo, sino hasta el segundo ciclo, entonces desde aquí hasta acá, que se vuelve a repetir, tendría mi periodo T sub 1. Pero T sub 1 es 2 veces T sub 0. Ah, y si yo lo quiero hacer hasta más allá, sería T sub 2 3 veces T sub 0. O sea que los periodos van a ser múltiplos ¿de quién? El fundamental. El fundamental es el más pequeño, entonces yo tendré 2T sub 0, 3T sub 0, 4T sub 0. A estos periodos múltiplos se les conoce como armónicos. Si ustedes han escuchado en música se escuchan los armónicos. ¿Ya? Justamente de los tonos fundamentales en música, ustedes van a tener sin fin de tonos. Yo tengo un tono do, re, mi, fa, sol, la, si, fundamental. Y a partir de ellos se generan el resto de tonos. Do, re, mi, fa, sol, la, si, con un tono más elevado. Son justamente la multiplicación de estos periodos. En telecomunicaciones los armónicos son perjudiciales porque producen interferencias. Yo tengo una señal que está trabajando tranquilamente y hay un armónico al doble que me está causando interferencia. Y así sucesivamente. Hay muchas cosas. Los armónicos son los responsables por los que los puentes se vienen abajo. Hay un caso famosísimo en los Estados Unidos, un puente colgante a las 2 semanas, creo, de haberlo inaugurado, se vino abajo por los armónicos. Entonces los armónicos es un aspecto muy importante en la vida. De hecho, se utiliza bastante los armónicos para destrucción de estructuras. Bueno, por si acaso por aquí hay un terrorista, no me he escuchado eso. Ok. Bien, ¿qué me pueden preguntar de periódico? En este caso, de funciones periódicas, me pueden preguntar, dada la función tal, ¿cuál es su periodo fundamental? Entonces, lo que tiene que ver usted ahí es dónde se repite la primera vez. Y esa distancia, desde el punto inicial al punto final, es el periodo T. ¿Ya? T sub 0. La acotada, y aquí sí yo quiero que ustedes de nuevo remarcar lo mismo que les hice con la estrictamente creciente y la creciente, que es la idea de los universales y existenciales. Miren cómo está escrito para la acotada. En el libro está, existe un M, n perteneciente a los reales, que para todo X perteneciente al dominio de la función. ¿Ya? No estoy hablando de un intervalo, primer punto. Segundo, M y N no se refiere al dominio, se refiere a todo, a que está dentro de los reales, no a todo. Algún real es M, algún real es N. Entonces, esta cosita de aquí me está diciendo que para que una función sea acotada, tiene que tener una cota arriba y una cota abajo. La función debe estar aquí adentro. O sea que la función senoidal, que yo vi que era repetitiva, ¿es acotada? Sí, es acotada. Ay, porque se repite. Ah, ya. ¿Ok? ¿Está claro? Pero, no siempre las funciones tienen estas dos cotas, la de arriba y la de abajo. Existen funciones que solo tienen una cota. Por ejemplo, la función exponencial. La función exponencial tiene una cota. ¿Cuál es? Esta de aquí. Cota 0. El eje de las X. Para y igual a 0, y igual a 0 es la cota correspondiente. La cota siempre se visualiza en la vertical, ya no en la horizontal. La cota, si ustedes observan la definición en el libro, se refiere justamente a que estas cotas N y M van a estar trabajando estrechamente con F. F está en la vertical, por lo tanto estamos hablando de la vertical. La cota 0 sería justamente el eje de las X. Todo el eje de las X es la cota 0. Entonces, esta función exponencial solo tiene una cota, la cota 0.
¿Y es la cota de arriba o la cota de abajo? Sería la cota de abajo. ¿Y la de abajo? No, no es la de arriba. Por lo tanto, la función exponencial sería una función acotada inferiormente. Tiene un nombre, o cota inferior. Tiene una cota inferior. No es una función acotada, ojo. ¿Por qué no es una función acotada? Porque la función acotada debe de cumplir que debe de existir estos dos. M y N. Deben de existir dos, no uno, dos. ¿Ok? Que hacen encerrar a la función en dos barreras. Si logro encerrar a la función en dos barreras, entonces la función es acotada. Si no lo logro, por ejemplo, aquí, yo solo puedo decir que esa función tiene cota inferior. Nada más. Yo no puedo decir que es acotada. ¿Está claro? Ojo con eso porque también es pregunta de examen. No es acotada. La exponencial no es acotada. Pero tiene cota inferior. ¿Ya? Asimismo, si tuviese una cota superior, pues sería tiene cota superior. Bueno. Ok. Sin más preguntas, vamos al ejercicio. Que está aquí. Este sería el último, si no me equivoco. Vean. En el ejercicio del número 5 de la tutoría me dicen, me están pidiendo que esas funciones que están ahí no me dan el gráfico, usando definiciones, demuestre, o mejor dicho, determinar, perdón, la paridad de cada una de ellas. ¿Qué significa paridad? No solamente par. La paridad significa, me están preguntando, ¿es par o impar? ¿Tiene que ser necesariamente una de esas dos? No. Ya vimos que hay funciones que no son ni pares ni impares. Entonces, simplemente es una función cualquiera. ¿Cómo encuentro mi paridad? Reemplazando. Aquí no hay gráfico, por lo tanto yo no puedo ver el espejo. Como no puedo ver el espejo, reemplazo. Asumamos que este G, que aquí le faltaron poner G de X. ¿Ok? Asumamos que es G. ¿Cómo saber si G es impar o par? Simplemente reemplacen las X por menos X. Eso es lo único que hay que hacer en cualquier expresión, ya sea con una sola regla de correspondencia o con múltiples reglas de correspondencia, como el caso de las funciones definidas por trozos, siempre reemplacen menos X a las X. Entonces, yo aquí tendría 2 menos X, 3, 2 más menos X. Y las condiciones también, porque todo hay que cambiar, todo, absolutamente todo. La condición sería menos X menor que menos 2. Ah, profesor, pero no hay que cambiar también la relación de orden. No. Solo estoy cambiando la X. El resto queda igualito. Solo la X. Menos 2 menor o igual que menos X menor o igual que 2. Y aquí X mayores que menos 2. Y de esta manera, ahora sí yo puedo reconstruir esto, ¿no? Eliminar paréntesis, meterle los valores negativos donde sea. Y yo observo, arriba me quedaría 2 más X. ¿Ya? Condición, bueno, el negativo que está aquí, yo lo paso al otro lado, pero acordándome de las propiedades de las relaciones de orden, cuando mando un negativo o multiplico por menos 1 ambos lados de la desigualdad, esta cambia. Así que me queda X mayores que 2. El menos 2 se transformó en más 2. Ok, el siguiente permanece en 3. Hago lo mismo acá en la segunda. En la segunda yo tengo un intervalo finito. Por lo tanto, mando el negativo al otro lado. El de la izquierda se me transforma en positivo. La relación de orden se invierte. Y el de la derecha se hace negativo. Ok, se invierte la relación de orden. Y en el de abajo me quedaría 2 menos X. Asimismo acá me queda, ups, aquí me olvidé de ponerle el negativo. Perdón, aquí, dice aquí, negativo va acá. Ok, mando el X al otro lado y me queda X menores que menos 2. Ok.
De aquí yo observo algo bastante interesante, y es que si yo veo la primera, de aquí corresponde exactamente igual a la última de acá. La de en medio me da exactamente lo mismo de la acá, pero no están cambiados. Bueno, cámbienle ustedes la condición. Es lo mismo, simplemente lo he volteado nada más, pero es la misma. Y la última es exactamente la primera. Por lo tanto, ¿qué digo de g de x? Es Par. par. Sin gráfico, simplemente reemplazando. ¿Dónde me puede equivocar? Al cambiar los signos. Si ven que estoy agregando menos x, menos x, menos x, menos x, menos 8, reemplazando menos x, menos x, menos x, puede ser que en algún punto de esto me olvide del paréntesis o le cambie el signo y se me hizo la grande todo el trabajo. Entonces tengan cuidado al utilizar este criterio del cambio de variables. ¿Ok? Vamos a hacer la B que tiene valor absoluto y para colmo tiene una expresión con cuadráticas. A ver qué pasa. Bien, calculemos f de menos x. Por lo tanto, aquí voy a escribir tal cual. Así demórense un ratito, háganlo porque estamos practicando, no es examen ahorita. Para el examen sí háganlo de 2 patadas, pero mientras tanto no. Entonces observen que al reemplazar la x por las menos x, ese menos x debe estar dentro del paréntesis porque el cuadrado afecta a la x, por lo tanto va a afectar a la menos x. Si ustedes les cogen ese menos que está ahí adentro y lo sacan y le dicen menos por menos más, están cometiendo un tremendo error. Y aquí tendría 4 menos x menos 4. ¿Para qué valores? Para menos x menor o igual que menos 2. Así de sencillo. Todo lo que es x se reemplaza por menos x. Aquí tendría menos valor absoluto de menos x más 2. Cuando valor absoluto de menos x es menor que 2. Y lo mismo acá, menos x al cuadrado más 4 por menos x menos 4 cuando x es mayor o igual que 2. ¿Está claro? Simple reemplazo, simple reemplazo. En la parte de reemplazar yo considero que sería la más fácil, pero también la que me puedo equivocar en los signos. Entonces, tengan cuidado. Bien, f de menos x, ya rompiendo todos esos signos que están ahí, tendría menos x cuadrado. Claro, porque menos de adentro elevado al cuadrado, se elimina el negativo, pero el negativo de afuera sí permanece. El siguiente, menos por menos, me da más 4x menos 4. Y la x negativo la quiero transformar en x positivo para tener los condicionales con x positivo. Eso significa que me cambia el signo al 2 negativo, pasa a 2 y la relación de orden se invierte. Ok. Acá, valor absoluto de menos x, ¿a qué será igual? X. Ah, no, a valor absoluto de x. ¿Ya? ¿De dónde sale esta situación? Bueno, sale porque menos x, valor absoluto, puede ser expresado como valor absoluto de menos 1 por x. Y yo me acuerdo que existe una propiedad de los valores, del valor absoluto que lo puedo partir, ¿no? Eso ya lo vimos cuando estábamos hablando de valores absolutos. Por lo tanto, me da menos 1 por valor absoluto de x. Y esto es 1. Por lo tanto, valor absoluto de x, tranquilamente. Así que lo puedo eliminar. ¿El negativo? Sí, lo puedo eliminar. Más 2, hago lo mismo de este lado, lo elimino. Menor que 2. Y finalmente, la última parte me quedaría menos x cuadrado, menos 4x, menos 4. Para valores de x, otra vez hice el error aquí. Aquí no le puse negativo. Para valores de x menores o iguales a menos 2. Ahora vuelvo a revisar. No, esto. La primera,
Menos x cuadrado más 4x menos 4 mayor. Eso se parece a esta de acá. ¿Ok? La segunda es exactamente la misma de acá. Y la tercera es exactamente igual a la de acá. Por lo tanto, ¿en qué concluyo? Que la B es Par. par, exactamente. La B es par, también me salió exactamente lo mismo. Entonces esta sería par. ¿Ok? Estamos claros. Si ustedes observan el resto y háganlo, trabajen, van a observar que les va a dar ciertas paridades. Ninguna va a ser impar. Solo una de ellas no es ni par ni impar. Búsquenla ustedes, ya se lo dejaría como tarea para que ustedes mismos, no tarea, sino como curiosidad. Señor Suárez, dígame. Profe, en la prueba de salida, la plataforma revisa automáticamente las respuestas que hay que ingresar, ¿no? Sí. Ya de hecho está calificado. Ah, ¿Ok? Lo que voy a hacer yo más tarde es a todo aquel que no tiene evidencia subida hasta las 11, ¿hasta qué hora le dije? Ya no me acuerdo. Hasta las 11:15. Sí, 11:15 era. Empezamos 10:30, de 10:35, 11:05, hasta las 11:15, claro. El que tenga evidencias pasadas las 11:15, se le pone 0 por no subir evidencias a tiempo. Dígame, señor Tamayo. Profe, y en el caso de que yo quiera evidenciar que la función es impar, pero sin graficar, ¿cómo lo haría? Así, o sea, usando los mismos criterios que usted hizo. O sea, prácticamente sin meterme a la gráfica. Ya, sin meterse a la gráfica, siempre, por ejemplo, a ver, veamos una que sí es impar, obviamente x al cubo, de la función más rápida de imparidad. Ya, la única manera, a no ser que yo mentalmente lo pueda hacer, tiene que escribirlo, siempre reemplazo con menos x, siempre, par e impar siempre reemplaza en menos x. Lo que pasa es que en este caso, menos x al cubo me da menos x al cubo. ¿Ok? Porque menos elevado al cubo me da negativo también. Entonces, aquí yo estoy observando que esto es el negativo de lo de acá. ¿Ya? Y como es el negativo de lo de allá, yo digo que eso es impar, pare de contar. De hecho, cuando veamos funciones trigonométricas, vamos a ver funciones impares. ¿Cuáles? No, ahorita por el momento no importa, pero vamos a ver funciones pares y funciones impares en trigonometría. ¿Y cómo yo puedo saber, aparte del gráfico? Porque la función es impar en el momento en que yo meto la x por menos x en esa trigonométrica, y al meter el menos x se cambia y se transforma en menos de la función original, en el negativo de la función original. Entonces yo visualizo que existe, ¿cómo se llama? Imparidad. De ahí otra manera de visualizarlo, no, porque por ejemplo yo podría tener este de aquí, x al cubo más 2. Sí, el mismo x al cubo, pero no significa que sea impar. Menos x igual a menos x al cubo más 2. Bueno, ahí ya me queda menos x al cubo más 2. Observo entonces que esta expresión y esta no es el negativo, porque el negativo menos f de x, ¿cuál sería? Menos x al cubo menos 2. Ese es el negativo, pero aquí yo tengo un 2, por lo tanto no es impar. ¿Ya?